va a reventar. Tanto calor no se puede aguantar. Oye, pana, ¿qué pasa por la calle? Llorando va la terremoto, se mató su niña en moto. Si vos crees que está de más, dime tú quién va a cobrar. Para empezar, la primera pregunta es un tema que ha generado ruido en la sociedad ecuatoriana y es la aprobación del matrimonio igualitario por parte de la Corte Constitucional, lo cual, si bien es cierto, resulta un avance en materia de derechos humanos para una comunidad tradicionalmente discriminada en nuestra sociedad, que es la comunidad LGBTI. No obstante, desde voces juristas en diferentes medios de comunicación, en redes sociales, han cuestionado la forma. Muchos dicen que para que realmente tenga efecto la aceptación del matrimonio igualitario se tuvo que haber reformado la Constitución de la República. ¿Qué opinión tú tienes al respecto? Yo creo que una de las primeras cosas que se debe destacar de esta decisión es que es, de lo que yo recuerde y de manera manifiesta, una de las primeras decisiones contramayoritarias de la Corte en la que se sitúa frente a mucha gente que opina no como ella y sin embargo ha tenido el valor de sostener una opinión de ese tipo bien fundamentada. Además, creo que hace un esfuerzo la Corte, más allá de que se pueden criticar varias cosas que también se hacen muy bien en un voto salvado hecho por el presidente de esa corporación, pero creo que en el fondo es más un avance que algo que merezca reproche en líneas generales, tomando en cuenta cómo se mueve el mundo, tomando en cuenta el significado de esta institución en términos de libertad y de igualdad, porque a la larga yo entendería a la gente marchando si lo que se hubiera aprobado fuera la obligación de todo el mundo de casarse con un homosexual, o que cada cierto tiempo se hacen raids para capturar gente y casarlos con homosexuales, o que por sorteo o por el número final de tu cédula te tuvo que casarte con un homosexual, en cuyo caso pensaría que habría que salir a las calles a marchar porque te están obligando a hacer cosas que no quieres. Sobre ese mismo tema, Javier, otra pregunta es de que muchos sostienen que esta decisión de la Corte puede formar parte de una estrategia del gobierno nacional para distraer la atención de la sociedad de asuntos que no dejan de ser en la coyuntura más importantes, como el caos institucional que vive el país. Vivimos de escándalo tras escándalo. Un gobierno que no tiene norte, donde ha entregado totalmente los poderes a las élites y a las oligarquías, donde cada vez se recortan más derechos fundamentales a la gente, más aún con la suscripción y puesta en marcha del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, con las crisis de violencia en las cárceles y muchas otras cosas más. Entonces hay quienes sostienen de que esto se utilizó como una suerte de cortina de humo, lo cual sería realmente triste de ser cierto, porque algo tan loable como tú lo has reconocido en términos de derechos, es un avance, derechos humanos para la comunidad LGBTI, se la haya utilizado con estos fines, que guardarían sentido en una estrategia. ¿En qué sentido? En que busca el gobierno nacional convocar a una consulta popular sobre si están de acuerdo o no con el matrimonio igualitario, pero esta sería la vía para provocar la consulta y preguntar algo que realmente les importa de fondo, que es eliminar el Consejo de Participación Ciudadana una vez que se han posicionado sus nuevos miembros, sus nuevos vocales que han sido electos popularmente y que abren una luz de esperanza de poder recomponer en algo el Estado de Derecho que se ha visto gravemente golpeado en los años de gobierno de Lenín Moreno. Yo creo que para responder a tu pregunta voy a recuperar algo la anterior y englobar dos temas. Creo que las personas que defendemos principios de libertad y de igualdad, como los que están detrás de la admisión del matrimonio igualitario a día de hoy, tenemos que entender que la derecha va a reaccionar con dos propuestas, digámoslo así. Una de ellas la he visto en algunos articulistas de opinión como una suerte de miedo a que esta decisión de la Corte abra una suerte de caja de Pandora por donde entran una serie de interpretaciones, cada una más aviesa o perversa que la otra. Y yo creo que se equivocan. Creo que cuando uno analiza lo que hizo Ramiro Ávila en su sentencia, por ejemplo, uno lo que nota es que hay un interés en este juez, y fue aceptado por este tribunal, por esta Corte,
de ampliar o de fortalecer el bloque de constitucionalidad con una serie de opiniones, resoluciones y toda suerte de instrumentos internacionales que contribuyen a interpretar evolutivamente este derecho. Eso no le da carta blanca a este tribunal ni a nadie para interpretar las cosas de cualquier forma. Claramente ese bloque de constitucionalidad circunscribe la ampliación de la interpretación a la creación normativa, resolutiva o de cualquier tipo que se haya plasmado en instrumentos internacionales. Obviamente para el mundo conservador es el caos, porque ciertamente ellos, y más aún en países tan atrasados como Ecuador, buscan defender un status quo que para el resto del mundo ya se lo mira como medio cavernícola, medio troglodita. Y luego, la segunda cosa que la derecha va a abanderar, y esa va de la mano de tu pregunta, es el tema de la consulta popular. Claramente hay una orientación en Pregunta ese que tendría que ser calificada por la Corte. Pregunta que tendría que ser calificada de la Corte. Hay un procedimiento que hay que seguir. Evidentemente puede ser una posibilidad para preguntar otras cosas y favorecer la eliminación del Consejo, que es, creo que un fin político que se lo ve, que se busca en estos días porque se ha convertido en algo incómodo, dado que darle la posibilidad a la gente de votar no fue beneficioso para estas élites que quieren manejar todo tras bastidores. Y haberle dado la oportunidad de que ingresen gente a la cual no pueden controlar es algo que les está haciendo perder la cabeza, y probablemente hayan pensado en este escenario. Yo lo que creo que hay que ser muy firmes como sociedad civil, como personas preocupadas en la defensa de los derechos, que este tipo de derechos no se consultan, los derechos de las minorías, este derecho que básicamente amplía los derechos de otros. ¿A cuenta de qué lo vamos a consultar para todos? Claro, y una vez ya conquistados, yo creo que sería un error gravísimo en caso de que la Corte Constitucional dé paso a una consulta de ese tipo. La Corte, si ha utilizado los antecedentes del sistema interamericano para esta decisión, para aquella otra tendría que usar los antecedentes que evitan que este tipo de decisiones se discutan vía una consulta popular. Eso ya lo ha dicho la Corte Interamericana, la Comisión, los órganos del sistema interamericano están claros en que ese no es un escenario en una sociedad democrática. No debería ser un escenario en una sociedad democrática, y cuando se han aprobado ese tipo de decisiones, la Comisión, la Corte lo han visto como sumamente crítico. Ahora pasando a otro tema, Javi, ¿qué opinas del nuevo Consejo de Participación Ciudadana, el cual goza ahora sí de legitimidad democrática, ya que cada uno de sus miembros fueron electos por la vía del voto popular, a diferencia de los transitorios que fueron puestos a dedo por el Ejecutivo? Y en las declaraciones, en las primeras declaraciones, su presidente, el señor Tuárez, el sacerdote Tuárez, ha simpatizado a muchos porque ha entrado a golpear. Se ha metido con el banquero Lazo, se ha metido con los medios de comunicación que tergiversan los hechos y las noticias, ha ofrecido revisar los abusos de los transitorios y ha denunciado públicamente también cosas muy graves que están haciendo administrativamente los transitorios, como haberse llevado todos los archivos del Consejo de Participación Ciudadana. ¿Qué opinión tienen de eso? Mira, la verdad, en principio, como tú bien señalas, hay una legitimidad democrática en ellos que ciertamente los pone para mí por encima de los que fueron nombrados a dedo, más allá de lo que se quiera decir acerca de su origen en la voluntad popular, también por la consulta popular. Es un origen mediato, porque lo primero fue una decisión popular para que se tomen esas decisiones, pero la elección de ellos evidentemente es una decisión más o menos arbitraria, digamos. Mientras que la designación de los que los han reemplazado, y que a mí lo que me llamaba mucho la atención y lo que me sigue llamando mucho la atención es que parece que esto fuera como este consejo transitorio, el consejo de participación como tal, una suerte de caballo desbocado para esta derecha en el poder, porque no se entiende cómo ellos el 4 de febrero consultan para que se reforme un consejo y se le dé estos atributos de legitimidad democrática, hacen una justificación y ponen toda una suerte de razones, en tanto en la justificación, en la exposición de
reformas en el anexo 3, etc. Y el propósito de esta reforma no era pues en ningún momento eliminar este consejo, sacarlo de juego, darle una última opción y después quitarlo. Si ellos hubieran querido eso, hubieran dicho eso, y hubieran dicho, por última vez va a funcionar un consejo transitorio nombrado por el presidente y que va a hacer todo esto y después no lo van a poder revisar. Eso habría sido lo honesto, pero no sé si habría sido aprobado, porque a la gente tampoco le gusta que le pinten la cara. Pero es lo que están haciendo ellos, porque a la larga quieren burlarse de la gente, habiendo sido ese el resultado de la consulta, el de que exista un consejo. Luego quisieron irse en contra de ellos cuando todavía estaban en elecciones para designar estas autoridades popularmente. Que fue idea de ellos. Que fue idea de ellos, y ellos quisieron luego, muchos de ellos, pero aún así no les salió. Pero yo lo que quiero decir en líneas generales es que este consejo estuvo pensado, yo creo, por estas personas en el poder, la derecha política que ahora gobierna el país, como una herramienta que ellos podían controlar, aun cuando le den esta opción de elección popular. Yo creo que ellos sí pensaron hacer los deberes más o menos bien y luego garantizar en esta nueva figura una nueva forma de dominación. No les salió, claramente fueron incapaces de hacer un buen consejo transitorio siquiera. A la larga cometieron varios abusos, se les han notado las costuras, la ambición política, los mismos vicios que criticaron para poner al Consejo Transitorio fueron los que el Consejo Transitorio puso en práctica. Y más graves, porque algunas de las entidades de control fueron entregadas a personas que públicamente, de acuerdo a sus currículum, han sido parte de los controlados. Entonces, personas que no guardan la imparcialidad de las primeras autoridades de estos órganos de control. Hay numerosas críticas que se puede hacer desde, digamos, desde extralimitación de funciones en cuanto a juzgar a miembros de la Corte Constitucional, en cuanto a los procesos que se llevaron, por ejemplo, el tema de la apelación, es tremendamente ridículo que se lo haga ante el mismo órgano que emitió la resolución inferior. En fin, hay varias cosas que son profundamente llamativas, que creo que para abogados más o menos especializados en el tema de debido proceso y protección judicial en el derecho internacional, juzgar este proceso a la luz de esos principios arroja un resultado fácilmente violatorio de derechos humanos, fácilmente violatorio de, por ejemplo, los derechos contenidos en el artículo 8 y 25 de la Convención Americana sobre Garantías Judiciales y Protección Judicial. En ese contexto yo siento que, habiéndose perdido este espacio de poder para la derecha y habiéndolo capturado el grupo opositor de alguna forma, por lo menos una parte de él, es cuando están buscando algún mecanismo para poder exterminarlo, para poder eliminar lo que ahora les resulta molestoso. Fíjate que en un momento quisieron darle una segunda vida, se dieron cuenta que no les salió la jugada y ahora buscan hacerlo a un costado. Para finalizar, vamos a abordar un tema que está dentro de todo este caos que ha generado en el país el gobierno de Moreno. Pero es algo que realmente ha generado preocupación ciudadana, y es toda la violencia que se ha desatado, tanto dentro de las cárceles del Ecuador como fuera. Ya no es normal lo que estamos viviendo, es casi pasando un día que hay uno o varios muertos dentro de las cárceles de Guayaquil y no hay una respuesta técnica. Tenemos que recordar que Moreno eliminó el Ministerio de Justicia, donde habían personas que estaban especializadas técnicamente en política criminal, en manejo de centros de rehabilitación, y que al eliminar esa institución casi que se dejó en manos de una persona que está más dedicada a la política que de la política pública, de la política criminal, los centros de rehabilitación. Me refiero a María Paula Ron. Yo siento que el tema de las cárceles demuestra de la manera más brutal la ineficacia de este gobierno, incluso en temas de cooperación básica, ¿no? Estamos hablando de vidas humanas y hay dos cabezas de grupo, por así decirlo, en lo civil Romo y en lo militar Jarrín, y deberían trabajar de manera mancomunada bajo una misma dirección, que en teoría debería manejarla el presidente de la República, dirigirla, encabezarla el presidente, pero uno ve claramente que eso no sucede y que el poder de esos territorios está en manos de quienes deberían estar controlados. Yo siento que
el país ha regresado vertiginosamente a los años 80 y 90, ese tipo de desinstitucionalización, ineficacia y que me importismo, el que veo en las autoridades, incluso en temas tan sensibles como este, donde se pierden vidas humanas casi a diario por lo que se ve. Y yo recuerdo hace unos... Y que corremos el riesgo que se normalice y que los ecuatorianos, al igual que los colombianos en sus peores momentos, perdamos, por ejemplo, el valor de la vida y que cada día se vuelva normal, al abrir los periódicos, prender la televisión, ver que hermanos ecuatorianos y ecuatorianas mueren y no sintamos nada. Yo recuerdo una noticia de Diario Extra del 2003-2004 de un preso que mandó a ampliar su prisión. O sea, que ya vivía en hacinamiento y habían como 3 o 4 pabellones y el tipo dijo, pero ¿cómo voy a andar yo incómodo? Mejor los meto a todos en el de allá y yo amplío mi pabellón a 3 pabellones. Hizo una ampliación de ingeniería, pero lo increíble es que lo logró. O sea, la noticia estaba en el diario y tal. Y el flaco ordenó que se haga y básicamente jodió al resto. ¿Ya? Los que ya vivían hacinados, hacínense más, y este tipo vivía como un campeón. Eso para mí ya era como la derrota máxima del Estado. O sea, ya el man que pone orden y construye dentro de la prisión es el preso, no el Estado. Ya claramente tú eres más o menos un espectador de lo que los manes hacen. Podrías organizarles un partido de indoor, poco más, pero control lo estábamos ejerciendo, claramente. O sea, yo espero que en esta vuelta al pasado que estamos haciendo, el día en que yo abra el Extra y salga esa noticia, ahí estaré convencido de que ya hemos regresado con todo y detalle. Hasta el Bolillo Gómez está de vuelta. Por estar de vuelta, cosas de otros tiempos, hasta el Bolillo Gómez ha vuelto. Para nuestra desgracia. Incluso secuestran a los policías. El otro día secuestraron a 19 comandos del GIRE. Eso, yo me imagino, eso pasa en Francia o en Austria. Digo, el jefe de la policía, el ministro del Interior está despedido. Obvio. O sea, es como un cuerpo de élite dentro de la prisión, sometido por los presos. Es una cosa de escándalo. Aquí lo pasamos como que sí. Son cosas que pasan, muchachos del GIR. Ya tómense una colita que ya están fuera. Que nos han reseteado y vuelto al pasado increíblemente. Es asombroso. Es asombroso. Rápido, 20 años atrás. Y lo de las cárceles es para mí, ya te digo, como es un espacio controlado por el Estado donde más se puede ver cómo falla. Porque en los otros espacios donde hay libertad de privados, bueno, se puede entender que el Estado no esté en todo y se le escapen cosas. Pero en teoría, en ese espacio controlado que tiene un propósito, no que se maten entre ellos, no dejar que se maten entre ellos o no permitir que un tipo amplíe su celda, ya en los casos más extremos, que esperemos que no se vuelva a repetir algo así. Una última pregunta, Javi. ¿Cuál es tu evaluación de los primeros días de Cintia Viteri en la alcaldía? Más aún cuando el Diario Expreso hizo pública una noticia que ha golpeado a la ciudad, que es que recibe un contrato de los más importantes que le da la administración anterior sobre la aerovía, con unos datos contractuales que muchos guayaquileños conocían, que no es una concesión como se conocía, que se le entrega el bien o el servicio a explotar al privado y ellos invierten para la puesta en marcha. Pero acá resulta que en la aerovía la inversión, más del 80%, la ha puesto el gobierno de la ciudad con recursos públicos. Y resulta que los administradores, una empresa ecuatoriano-francesa, solo han puesto el 20%, pero los ingresos que va a generar ese servicio público se van a ir a bolsillos privados y el gobierno de la ciudad, esto es, todos los guayaquileños no van a recibir un centavo durante 30 años. Creo que una vez que ha salido esta persona del escenario y ha entrado otra, por muchísimas razones, y incluso, y no descarto como una sociedad machista como esta, el hecho de ser mujer también pese en este sentido, va a ser sujeta de muchas críticas que anteriormente no se habrían admitido o no se habrían admitido con tanta facilidad. Creo que ese espacio, sobre todo en estos primeros meses, es donde la sociedad civil tiene que posicionarse con varios temas. El de la aerovía fue uno que, posicionado por un periódico local, es bastante importante debatir, ya voy a ello, pero por ejemplo otro que me parece que merece discusión y que ya ha sido advertido como un problema para Guayaquil, pero que no se han tomado recaudos a ese respecto, es el tema de las inundaciones. Guayaquil es una ciudad que corre un riesgo real por la elevación del nivel del mar, que es
un fenómeno que está pasando, Global. que sucede a día de hoy, que lo único que va a hacer es acumularse en el tiempo, provocando en ciudades costeras como Guayaquil situaciones de escándalo. O sea, Que muchos países del tal mundo vez- ya han tomado medidas y Guayaquil no y ha Guayaquil tomado. no lo hace. Y Guayaquil es una de las 5 ciudades en el mundo, la 4ª ciudad en el mundo que va a enfrentar mayores costos asociados al cambio climático. Es decir, si Guayaquil no toma medidas oportunas, adecuadas, necesarias, que ya es momento, ya debió haberlas tomado y no lo ha hecho, ya es momento de hacerlo una buena vez por todas, y simplemente se deja exponer a las situaciones que el cambio climático le va a traer de aquí a unos 30, 50 años, pues es muy probable que los guayaquileños van a tener que acostumbrarse a la idea de que muchas partes de lo que hoy conocen como habitables de Guayaquil van a ser inundables, van a ser inundadas, e inundables de manera tan recurrente que van a tornarse inhabitables. Los costos asociados a la limpieza y las inundaciones, simplemente no va a haber presupuesto local para asumirlos. Se calcula que a día de hoy, y aún tomando recaudos, de aquí a 30 o 50 años los costos asociados serían de alrededor de 3.000 millones de dólares. Solo piensa que a día de hoy el presupuesto de Guayaquil es 800. Es decir, cada año invertiríamos casi 4 veces más. Estamos hablando, digamos, son cantidades que no son equiparables exactamente porque son medidas en tiempos distintos. Pero en líneas generales, lo que quiero decir es que no tenemos el presupuesto para sostener en el tiempo un cambio climático que nos cueste, nos facture esa enorme cantidad cada año. O tomamos medidas para evitar esos costos asociados al cambio climático, o simplemente vamos a echar a perder parte de la ciudad. Y eso, para mí, es un tema que Conmebol no se iba a discutir jamás, porque le implicaba orientar los gastos de su presupuesto a otra cosa en la cual no tenía los controles adecuados para ganar, de la forma en que él entienda ganar. Pero en cuanto a la aerovía, lo que yo creo que está mal de la aerovía es que se lo plantea como lo que no es. Cuando la aerovía nació en el año 2014 como una propuesta de la alcaldía, nació en el contexto de una campaña electoral y se lo planteó como una solución básicamente para la clase media. Y así se lo dijo y con esas letras se lo expuso. Ahora que se le ha sometido a cuestionamiento, la respuesta de la autoridad municipal es que es hecho para el pueblo. Para el pueblo trabajador de Durán, Pero, que viene a Guayaquil. pero ese discurso se contradice con el discurso original. Eso como primera cosa. Y la otra cosa que a mí me parece que hay que llamar profundamente la atención es la contradicción existente entre la idea que se ha querido vender por parte de algunas autoridades de que esto está basado en el modelo de Medellín, e incluso autoridades de la Metrovía en su momento viajaron a Medellín para conocer de cómo operaba el Metrocable y tal, y lo que hace Medellín no se parece en nada a lo que se va un referente a del hacer urbanismo completamente. latinoamericano. Para empezar, Medellín tiene una idea de inserción social entre las comunidades depauperadas de la propia Medellín con el centro de la ciudad a través de la construcción de este Metrocable, pero lo interesante y lo que hace valioso el ejemplo de Medellín es que alrededor de las estaciones de Metrocable se establecen centros de comercio, tiendas, bancos, bibliotecas, centros de salud. Se crea una infraestructura que hace habitable el área. Cualquier urbanista sabe que la gente cuando habita algo es cuando más lo protege. Los espacios olvidados, oscuros, sucios, desprotegidos son los que son precisamente los espacios proclives para la delincuencia, para todos ese tipo de problemas sociales que tanto denuncia la derecha. Iluminado, un espacio seguro. Es un espacio básicamente seguro. Cualquiera que tiene una bicicleta lo sabe. Te dicen siempre, no parques la bicicleta en un espacio escondido. Favoreces al ladrón. Lo mejor que favorece la bicicleta es ponerla en un espacio abierto a la gente, que la mayor cantidad de gente la vea. La amarras ahí, va a estar segura. La propia gente va a echarle un ojo inadvertidamente, digámoslo así. Entonces, los espacios habitados son los que realmente vitalizan la ciudad. Y la opción de Medellín no era construir un espacio dañando patrimonio, pues. O sea, aquí se quiere equiparar, o se ha querido equiparar lo que hizo Medellín, que en inserción social se lo ha estudiado mucho, es un ejemplo para el mundo, en términos de cómo una obra puede cambiar para bien la vida de las personas, no por llevarla rápido de un lado a otro, que aparte dicen cosas mentirosas
en algunos videos que han difundido, como que si para todo el mundo va a ser solo 18 minutos, como que la gente ya amanece en la puerta de la aerovía y ya con llegar a Guayaquil ya has llegado a su destino. Estamos todos locos. Durán es enorme, Guayaquil es enorme. ¿Cuánto tomará llegar a una persona sin conexión intermodal? La fincadelia, que es uno de los asentamientos humanos irregulares de Durán, a la estación de y la que luego aerovía, vaya, por ejemplo, al sur o vaya a la Garzota. Es una persona que se queda en el centro. Es otro viaje. Claro. Hay bastante distorsión y mentira. Hay mucho de distorsión y mentira en esto, y ciertamente el tema del uso veloz de la metrovía para el sector popular es bastante adefesioso como construcción, tomando en cuenta sus propias palabras. Y ya dejemos de lado compararla con Medellín, que es hasta ofensivo. O sea, esto de aquí no tiene de inserción social y de inversión social y de proyecto de recuperación social absolutamente nada. Es un negocio para que algunos hagan plata más o menos a vaca muerta. Así es. Y lo interesante de este detalle es que uno quiere entender la cabeza del administrador de esto. ¿Cómo te deja una deuda, 114 millones de dólares me parece que son, con un préstamo y tal? Eso solo se podría entender si alguien que organizó esto luego de alguna forma está vinculado con el sector que recibe la plata. La ecuación no cuadra. La ecuación no cuadra. O sea, es un timo, como puso Bonilla en una caricatura del universo, hasta para los niños darse cuenta. O sea, me estás viendo la cara de tonto, que te ponga toda esta plata y tú llevas el billete. No se entiende. A vaca. No se entiende. No hay que ser de muchas luces. 2 dedos de frente. Si no nos gustaba la corrupción de otros, tampoco se la toleremos a este. No veo por qué la corrupción aquí tendría que ser tolerada o que ser bien vista solo porque no es de aquel que no le gusta a los medios de comunicación, porque está claro que Nebot es su aliado, su amigo y una persona del consenso con las heces del signo de dólar, ¿no? Bien, muchísimas gracias, Javi, por la entrevista. Creo que ha sido muy buena. Esperamos tenerte pronto en La Colmena, en otros espacios, y nos gustaría que te despidas de nuestros compañeros, compañeras seguidores, con un saludo a ellos. Dale, bueno, muchísimas gracias por la conversación. La verdad, como decía al principio, siempre es un gusto conversar sobre Guayaquil, conversar sobre la política nacional. Realmente la situación en el Ecuador es una situación bastante crítica en muchos aspectos y merece la posibilidad de análisis de la mayor cantidad de voces. Creo que La Colmena es uno de esos espacios y les agradezco mucho por la entrevista y un saludo a todos los seguidores de La Colmena. Muchas gracias.